Bueno, vamos a continuar con el segundo estudio de esta noche. Y yo quiero hablar acá hoy de la justicia, para que por eso decía hace un momento, cuando hablamos de la justicia que Dios le atribuyó a Abraham por haber creído, para que veamos lo importante que es considerar el favor de Dios hacia la humanidad al darle o al hacerle parte de la justicia. Vamos a ver esto, ¿no? Bueno, la semana anterior nosotros iniciamos este estudio acerca de la importancia del segundo pacto y como queda claro, era la voluntad de Dios que este pacto, el segundo, sustituyera al primero. Consideremos el mandamiento de Dios dado a los judíos. Esto lo vamos a considerar. Pero yo quiero hacer énfasis que estoy hablando de esto, estoy hablando de este punto y he considerado estudiarlo por cuanto estoy viendo que en los últimos años, quizás, no sé, 10 años, ha habido un resurgimiento de, de, de tendencias cristianas, vamos a ponerlas, vamos a decirlo de esta manera, que es una especie de híbrido entre el cristianismo y el judaísmo. Y nosotros no tenemos ningún problema con eso. El asunto es que nosotros debemos respetar la voluntad de Dios siempre, siempre. Y las Sagradas Escrituras nos llevan a nosotros a considerar que fue decisión de Dios y envió a su Hijo a decirnos a nosotros que el antiguo pacto iba a ser sustituido por un nuevo pacto, porque había razones de fundamento para ello. Dice Deuteronomio 6, 24, 25. Y nos mandó Yahweh que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Yahweh nuestro Dios para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Yahweh nuestro Dios como Él nos ha mandado. Deuteronomio 6, 24, 25. El mandamiento enfatizaba que era necesario y pertinente que se cuidara de poner por obra todos los mandamientos delante de Dios. Dios había prometido justicia a quien pudiera cumplir con este mandato. Es decir, no fallar en ningún mandamiento todo el tiempo, todos los días de su vida. Ahora, Él les había prometido justicia, pero a qué se refiere con esto de la justicia, no? Bueno, Apocalipsis 12:9 nos dice que la serpiente de 7 cabezas y 10 cuernos engaña al mundo con hechicerías. E Isaías 25 asegura, por cierto, vamos a estar hablando de Isaías 25 un poco más adelante. Isaías 25 asegura que sobre la tierra hay una cubierta que envuelve a las naciones. Y dice esta porción de la palabra, y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Isaías 25:7. Igualmente, de Babilonia, que es un sistema que se sostiene en el dragón, dice, por tu hechicería fueron engañadas todas las naciones. Apocalipsis 18:23. Si los que fueron conocidos de antemano e inscritos en el libro de la vida habrían de ser engañados por el poder ventajoso de los ángeles caídos, ¿iría Dios a permitir su destrucción? ¿Mm? Hacer justicia a sus escogidos significa reconocer esto y ayudarles a no ser considerados para un castigo que no merecen, porque aún habiendo hecho las cosas malas producto de ese engaño y ser considerados pecadores, tales acciones no provienen de una actitud decidida, nacida de un convencimiento propio de que tal cosa es lo que quieren hacer. Lo que quiero decir es que las obras de pecado que se le pudiesen asignar a una persona y aún más a un escogido de Dios inscrito en el libro de la vida, tendrían que ser sopesadas bajo la base de que esas acciones fueron hechas por el poder engañoso que tiene Satanás para burlar la verdad y manifestar la mentira. La naturaleza del dragón que nos habla Apocalipsis 12, determina el potencial del engaño, porque ciertamente ellos buscaron llevar, y de hecho es lo que han ejecutado durante milenios,
que las personas hagan lo que está en la naturaleza de ellos, es decir, desobedecer a Dios. Lo que quiero decir es que la naturaleza del dragón es desobedecer a Dios, es lo que ellos han hecho desde que se rebelaron en contra de Dios, es desobedecer a Dios, esa es su naturaleza. Bueno, este dragón ha buscado que la humanidad entera haga como ellos hacen, es decir, desobedezca a Dios. Además, les ayuda el hecho de que la carne en la cual habitamos nosotros, que por cierto es sacada de la tierra, tiene la naturaleza del pecado, porque en ella reside la concupiscencia, es decir, la codicia. Veamos las cosas más sintetizadas. Estamos en un mundo donde hay un poder que nosotros no podemos ver, pero que ellos sí nos ven a nosotros, un poder, un gran poder, quizás el poder más grande debajo o bajo el poder de Dios o de la autoridad de Yeshua. Ellos están por debajo de Yeshua, pero están por encima de nosotros, un poder engañoso, un poder que lleva al mundo a hacer cosas que a lo mejor no quisiera hacer, pero que además de eso, nosotros habitamos en una carne que es enemiga nuestra, porque en esa carne habita el pecado. Nuestra carne es enemiga nuestra. ¿Por qué? Porque ella no va a entrar al reino de los cielos. Ella va a morir y se va a pudrir y se la van a comer los gusanos. Ella no tiene ninguna oportunidad de entrar en el reino de los cielos. Por lo tanto, a ella le importa nada si nosotros pecamos o no pecamos. Nosotros habitamos en esa carne. Nuestra carne es nuestro enemigo cada día y andamos con él todo el tiempo. Bueno, entonces, la razón por la cual, es decir, los ángeles caídos, es decir, el dragón de Apocalipsis 12, que tiene al mundo sometido bajo el engaño de la hechicería, por esa razón Dios dio la ley. Dios envió la ley para que hubiese un medio que expusiese y condenase el pecado, porque si no el pecado nunca iba a ser castigado, pero que a la vez esta ley sirviera para exonerar de la culpa, es decir, justificar a quien quisiese ser beneficiado por ella. Ahora, había un difícil requisito, porque porque la ley expone la naturaleza del dragón, quien, valiéndose del engaño por medio de la hechicería, lleva a toda persona, a cualquier persona, al único que no pudo, con quien no pudo hacerlo fue con el Señor Yeshua, a cualquier persona nos lleva al pecado, usando para ello dos cosas, el engaño y la carne. Bien, para que pudiésemos alcanzar la justicia, Dios exigía que la persona cumpliese con todos los mandamientos dados, todo el tiempo, las 24 horas del día, todos los días de su vida. Y esto fue imposible para el pueblo judío. Sin embargo, Dios, conocedor de lo que hemos expuesto, es decir, que los escogidos de Dios, los que están inscritos en el libro de la vida desde siempre, por amor a ellos, conocedor que lo que estaban haciendo estaba siendo coaccionado por el poder engañoso de los ángeles caídos y de los demonios que operan sobre la tierra, Dios tuvo una estrategia. Dios sabía que ellos no iban a poder cumplir la ley, sabía que el judío no iba a poder cumplir la ley, sabía que ninguno de nosotros iba a poder cumplir la ley, el único que pudo cumplirla fue el Señor Yeshua. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues Dios, en su sabiduría, y trazó el camino para que esa justicia que le fue ofrecida a ellos en Deuteronomio 6 la pudiesen recibir ahora, todos nosotros, pero de otra manera. Dice Romanos 3, y si nuestra injusticia, o sea, nuestro pecado, hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, en ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador y por qué no decir como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Romanos 3, 5 al 8. Veamos esto. Dios dio una ley para juzgar al mundo, un mundo donde habita el dragón y su descendencia. Por ello dice Pablo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Esta es ley para juzgar a los que introdujeron el pecado y que engañan al mundo con su hechicería, para que los escogidos hagan las cosas que el dragón hace. Es decir, esa ley fue introducida no por los escogidos,
aunque Dios se las entregó a los escogidos, pero no por los escogidos, no para condenar a los escogidos, no para culpar a los escogidos, sino para condenar a la descendencia del dragón que está en la tierra y que nunca, nunca se someterá a la voluntad de Dios, porque ellos tienen en su ADN sangre de la culebra, son descendientes de la culebra. No lo estoy inventando yo, pues esto está en la palabra de Dios, de que el dragón tiene descendencia aquí sobre la tierra, ¿no? Bien, así que la ley dada a Moisés tenía como objetivo juzgar al mundo, no a los escogidos. Juzgar al mundo, no a los escogidos. Tenga esto muy claro, ¿no? Es muy importante esto. La ley no justifica, nunca pudo justificar a nadie. Esto es lo que dice Pablo. Pablo dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Los que están bajo la ley son aquellos que han de ser juzgados por la ley, es decir, el dragón y los suyos, pero no los escogidos, porque los escogidos tienen un recurso que Dios le dio o que Dios nos dio, que vamos a ver más adelante, ¿no? Porque los escogidos han de ser justificados, es decir, exonerados como consecuencia de que ha de pasar en alto sus pecados, por cuanto la gracia de la justificación les ha alcanzado o nos ha alcanzado por causa del ungido de Cristo, ¿no? En consecuencia, cuando Dios dio la ley a Moisés, sabía que ésta no justificaría. Dios sabía esto, que esta ley no iba a justificar a nadie, porque estaba diseñada para ello. La ley estaba diseñada para no justificar. ¿Por qué? ¿Es acaso Dios injusto, como se pregunta Pablo? No, lo que pasa es que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Esto es lo que dice la palabra. Bueno, la ley puso en evidencia el pecado. Eso fue lo que hizo la ley, poner en evidencia el pecado. Es decir, no adulterará, no matará, no codiciará, no dirá falso testimonio, no mentirá. Bueno, todas esas cosas lo que estaban diciendo es que el hombre es capaz de mentir, de matar, de robar, de codiciar y todo la ley puso en evidencia el pecado y aún más, incitó al pecado, porque por medio de ella se conocía lo que se podía hacer, que es lo que acabo de decir. Toda la ley ponía en evidencia el potencial de maldad del dragón, no de los escogidos. Por ello Pablo dice, si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, vea esto qué maravilloso. Dios está reconociendo que en nosotros habita el pecado, pero el pecado nuestro redunda para la gloria de Dios. Ya vamos a ver por qué. Porque Dios habría de usar mi pecado para acusar al dragón. Si yo soy mentiroso, lo soy porque el diablo, que es padre de mentira, me engañó y puso la mentira en mi boca. Y esto será usado en el expediente en contra de ellos, no en el mío, porque Dios va a justificar a los escogidos. Y esto, obviamente, redunda en gloria para Dios, porque todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Todo el mundo, mire, todo el mundo, tanto los judíos como los gentiles, como los que son descendientes de la culebra, descendientes de Caín, descendientes de la primera generación, todos ellos, todos estamos bajo ese juicio. Solo que habrá algunos que no han de creer. Bien, el judío no fue justificado por la ley. Esto fue lo que nos enseñó Pablo acerca de esto. Dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia. Es decir, la justicia que es por la fe. Pero Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Y luego nos dice por qué no la alcanzó. Dice por qué. Porque iban tras ella no por fe, sino como por obra de la ley para que tropezaran. Digo, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado ¿qué? La justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Lo que dice esto es, ponga parte la ley para que usted sea justificado, justificado
la promesa hecha por Dios, ¿no? A través de la justicia, ¿no? Una justicia testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Yeshua, el escogido de Dios para todos los que creen en él, porque no hay diferencia. Aquí vemos que se cumple lo anunciado y prometido, de que los escogidos serían exonerados de culpa por gracia, por cuanto sus obras fueron inducidas mediante el engaño del dragón, usando la hechicería y aprovechándose de que en la carne habita la concupiscencia, carne que por cierto fue hecho de la tierra a donde fueron enviados los ángeles. Esta tierra tiene la naturaleza de los ángeles porque fue hecha para recibirlos a ellos. Los escogidos no serían culpados de unas obras que surgen de la naturaleza del dragón y no de su propia naturaleza, por cuanto la concupiscencia que nos lleva al pecado es parte de la carne y no de nuestra naturaleza nueva nacida de arriba. La justicia viene por la fe. La carta a los romanos en el capítulo 8 dice lo siguiente: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí está una cosa maravillosa. Dios le prometió justicia a los judíos basada en la ley entregada a Moisés, la cual aparece recogida en Deuteronomio 6. Pero esta no pudo ser alcanzada porque la ley era débil frente a la carne de concupiscencia. Es decir, la carne en la que andamos es una carne de pecado, su naturaleza es el pecado y por ello la ley no tenía fuerza para someterla, como testifica Romanos 8:7, donde dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco. En consecuencia, Dios, con el propósito de traer la justicia prometida a los judíos, quitó la ley de condenación y trajo la ley de la libertad, la ley de la vida, que es en el ungido Yeshua, ya que en su carne, en la carne de Yeshua, fue castigada la concupiscencia, el pecado, y de tal manera fue anulado el poder que tenía la carne sobre nosotros, no sobre la ley. La carne sigue teniendo poder sobre la ley, pero sobre el ungido. ¿Por qué? Porque el Señor pudo vencer al pecado. El Señor Yeshua pudo vencer al pecado y en consecuencia venció a la ley. Entonces, una vez que la carne del Señor Yeshua sufrió el castigo por la condenación recibida, el Señor se hizo justicia y se hizo justificación para que todos los que en Él creen la reciban, la justicia, y se pueda ser justificado de los pecados hechos en su carne. Entonces, dice la misma carta a los romanos, que a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, dice la palabra, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Los que antes conoció, decíamos en el programa pasado, tiene que ver con los escogidos, porque ciertamente Dios sabe quiénes son de Él y quiénes no. Es decir, cuando decimos esto, tampoco esto es un asunto espiritual, esto es un asunto literal, es de linaje, es de sangre, es de ADN, es de información genética. A los escogidos, Dios los predestinó a tener la imagen de su Hijo y también a ser llamados, justificados y glorificados, porque sabe Dios que las acciones de los escogidos estuvieron manejadas por el engaño que el dragón incluyó en esta tierra, engañando a la gente mediante su hechicería. Entonces, Él mandó a su Hijo para que trajera su palabra y así, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan 8:32. ¿De qué habrían de ser libres al escuchar el mensaje del Señor? Pues del engaño que el dragón tenía sobre el mundo. El dragón ha operado en dos fuentes de engaño. Una es Babilonia y la otra es a través de la sociedad en el mundo. El judío, y muy especialmente el reino del norte, la casa de Israel, se dedicó a la adoración de demonios a través de dioses falsos que fueron impuestos acá en la tierra a través de la obra perversa de los ángeles caídos. La sociedad del mundo y su sistema político, económico, educativo, cultural, social e inclusive el familiar ha estado influido por el engaño a través de la hechicería. Así, las palabras del Señor tienen el poder de dar la libertad, abriendo los ojos al engaño, del engaño, mejor dicho, de la mentira. Entonces, conforme a su propósito, el Señor llamó a los escogidos, como dijo él mismo: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3:20. Luego, a estos que llamó, justificó,
porque el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Mm? Porque Dios estaba en el ungido reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, según de Corintios 5:19. Y en la obra del ungido, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos, Romanos 5:19. Y por último los glorificó porque les dio de su Santo Espíritu, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así pues, la justicia de Dios ofrecida a los judíos, si cumplían la ley, fue dada en tiempo del Hijo, quien se hizo justicia de Dios, y por ello Él también es el nuevo pacto, como anunció Isaías. Recordemos que este nuevo pacto lo anunció el profeta y para mí el primer evangelista conocido, Isaías, ¿no? Él dice: "He aquí se cumplirán las cosas primeras y yo anuncio cosas nuevas antes que salgan a la luz, yo os las mostraré". Y también le dijo al Señor que lo pondría: "Y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas". Así que entonces el Señor es el nuevo pacto, porque el Señor es la justicia, el Señor es la justificación. Nosotros no podemos andar en la ley de Moisés porque esa ley es de condenación y nos va a llevar a muerte. Nosotros tenemos que andar en la gracia del Hijo porque allí está la justicia que Dios le prometió al pueblo judío.